Durante 5 años, oculté el hecho de que estaba casada con un millonario, dejando que mi hermana se burlara de mí por estar, todavía soltera a los 36. Pero cuando se rió de mí frente a toda la familia, decidí revelarlo todo en su gala más prestigiosa. Ese día, se quedó sin palabras. Estaba acostada en una cama de hospital, recuperándome de una cirugía de emergencia, cuando mi padre llamó para prohibirme la entrada a la próxima reunión familiar. Se rió, afirmando que yo arruinaba el ambiente. Olvidó que yo pagué por su camioneta, la electricidad y la fiesta misma. Así que lo cancelé todo. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Déjenos saber en los comentarios. El olor estéril antiséptico siempre me daba náuseas. Pero hoy, era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Estaba acostada en una sala de recuperación. El constante bip, bip, bip del monitor actuaba como un metrónomo para mi punzante dolor de cabeza. Acababa de salir de una apendicectomía de emergencia hacía 3 horas. Sentía el abdomen como si lo hubieran prendido fuego y mi garganta estaba seca como papel de lija. Estaba vulnerable, débil y desesperadamente sola. Le había enviado un mensaje de texto al grupo familiar justo en el momento en que me llevaban en la camilla, rumbo a la cirugía de emergencia. Los quiero, chicos. 3 horas después, mientras la niebla de la anestesia comenzaba a disiparse, alcancé mi teléfono con mano temblorosa, esperando ver una avalancha de mensajes preocupados. Quizás una llamada perdida de mi madre, Marta, o un mensaje de texto de mi hermana, Rebeca, preguntando si estaba bien. No había nada. Ni una sola notificación. Tragué el nudo en mi garganta, tratando de convencerme de que simplemente estaban ocupados. Estaban preparándose para la carne asada anual de la reunión familiar, después de todo, un evento que yo financiaba cada año. Quizás simplemente estaban inmersos en los preparativos. Entonces mi teléfono vibró. Era una llamada. Papá. Una ola de alivio me invadió. Arturo estaba llamando. Debió de haber visto el mensaje tarde. Aclaré mi garganta, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. Hola, papá, grazné, con la voz quebrada. Ya salí de la cirugía. ¿Salió bien? ¿Solo? Natalia interrumpió. Su voz no era cálida. Era fuerte, resonando contra un fondo de risas y tintineo de vasos. No estaba llamando para ver cómo estaba. Estaba en altavoz. O dije, la confusión nublando mi mente. Hola, ¿recibiste mi mensaje? Estoy en el hospital Ángeles. El doctor dijo. No llamé para oír sobre tu dolor de estómago, Natalia, dijo Arturo, su tono agudo y despectivo. Llamé para hablar sobre el sábado. ¿El sábado? ¿La carne asada? Me moví en la cama, haciendo una mueca de dolor mientras los puntos se tensaban. Puede que esté un poco lenta, pero espero que me den el alta mañana, así que debería poder llegar. Compré el pecho de res ayer antes de que comenzara el dolor, así que solo necesito. Sí, sobre eso interrumpió de nuevo. Esta vez escuché una risita distintiva en el fondo. Sonaba como Rebeca. No vengas. La habitación se quedó en silencio. El pitido del monitor pareció volverse más fuerte. ¿Qué? Que no vengas, Natalia, repitió Arturo, enunciando cada palabra lentamente como si hablara con una niña. Hemos estado hablando, tu madre, Rebeca y yo, y decidimos que es mejor que te saltes esta reunión. No entiendo, susurré, agarrando la fría barandilla de metal de la cama. ¿Es por la cirugía? Papá, puedo simplemente sentarme en una silla. No estorbaré. Arturo se rió. Fue un sonido cruel y ladrado que le había oído usar con teleoperadores o vecinos que despreciaba. No es la cirugía, Natalia. Dios, siempre eres tan dramática. ¿Eres tú? ¿Yo? Eres una aguafiestas, dijo rotundamente. Vienes con tus trajes, tu charla de trabajo y tu agenda. Haces que todos se sientan incómodos. Rebeca dice que se siente juzgada cada vez que la miras. Marta dice que no puede relajarse porque siempre estás reorganizando la cocina. Estamos cansados de fingir, Natalia.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas más rápido de lo que el monitor podía registrar. ¿Fingir? Fingir que nos gustas, dijo. La crueldad de la frase quedó suspendida en el aire, succionando el oxígeno de la habitación. Estamos cansados de fingir que disfrutamos de tu compañía. Eres rígida. Eres aburrida. Y, francamente, nadie te quiere allí. Así que, capta la indirecta. Quédate en casa. Nos divertiremos más sin ti. Escuché la voz de Rebeca en el fondo, clara como el agua. Dile que nos mande el pecho de res, eso sí. Arturo soltó una risita. Sí, si ya compraste la carne, puedes hacer que la entreguen, pero no aparezcas. Hemos terminado de lidiar con tu negatividad. No esperó una respuesta. La línea se cortó. Miré la pantalla, la notificación de «llamada finalizada» se volvía borrosa mientras las lágrimas calientes finalmente se derramaban sobre mis pestañas. Yacía allí en la cama del hospital, abierta y cosida de nuevo, dándome cuenta de que la herida física no era nada comparada con la evisceración que acababa de sufrir. La traición fue peor que el diagnóstico en sí. Durante la siguiente hora, no me moví. No podía. Las enfermeras entraron para revisar mis signos vitales, ofreciendo sonrisas compasivas cuando vieron las lágrimas que corrían silenciosamente por mi cara hasta mis oídos, empapando la almohada. Supusieron que tenía dolor físico. Me ofrecieron más morfina. Me negué. Necesitaba la cabeza despejada. Necesitaba procesar exactamente lo que acababa de suceder. Cansados de fingir que nos gustas, las palabras resonaban en mi mente, repitiéndose como un disco rayado. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de la última década me invadieran. Yo no era solo la hija. Era la arquitecta de sus vidas. Fui yo quien dio un paso al frente cuando Arturo se jubiló anticipadamente porque su espalda ya no aguantaba el trabajo en la línea, aunque pasaba cada fin de semana jugando al golf. Fui yo quien pagó la deuda de la tarjeta de crédito que Marta acumuló con sus fallidos pasatiempos de manualidades. Fui yo quien pagó los 3 intentos fallidos de Rebeca en la universidad y su estilo de vida actual mientras intentaba convertirse en una influencer con 400 seguidores. Miré alrededor de la estéril habitación del hospital. ¿Quién estaba aquí para mí? Nadie. Desbloqueé mi teléfono de nuevo y abrí mi aplicación bancaria. Era una costumbre, un reflejo perfeccionado por años de gestionar no solo mi propia carrera en logística, sino también la logística familiar. Revisé los pagos automáticos programados para los próximos 3 días, transferencia a la cuenta conjunta de Arturo y Marta, 14.000 pesos, comestibles, subsidio de servicios, Ford Credit México, 11.000 pesos, pago del arrendamiento de la Lobo Platinum de Arturo, Telcel, 4.000 pesos, plan familiar, 4 líneas, CFE, 5.300 pesos, saldo vencido de su casa que prometí cubrir, transferencia a Rebeca, 2.500 pesos, estipendio semanal de, creación de contenido, la lista continuaba. Servicios de streaming, primas de seguros, la factura de internet. Les había construido una jaula de oro, y tontamente me había encerrado dentro con ellos, pensando que si pagaba lo suficiente, si apoyaba lo suficiente, compraría su amor, o al menos su respeto. Arturo me había llamado rígida, aburrida, un aguafiestas. Dijo que hacía que Rebeca se sintiera juzgada. ¿La estaba juzgando cuando pagué por su equipo de cámara? ¿La estaba juzgando cuando pagué sus multas por exceso de velocidad? Dijo que Marta no podía relajarse. No podía relajarse porque yo reorganizaba la cocina o porque era la única que se daba cuenta cuando la nevera estaba vacía y la llenaba silenciosamente. Mi tristeza comenzó a endurecerse. Se enfrió, solidificándose en algo denso y pesado en la boca de mi estómago. No era rabia, todavía no. Era una fría y clínica toma de conciencia. Me veían como un servicio público. Para ellos, no era diferente de la electricidad que salía de la pared o el agua que fluía del grifo. Uno no agradece al interruptor de la luz por funcionar. Solo lo maldice cuando no se enciende. Y acababan de decirle al interruptor de la luz que no les gustaba su personalidad. Me sequé la cara con la áspera sábana del hospital. Me senté, haciendo una mueca por el tirón en mi costado, y alcancé la jarra de agua. Serví un vaso y lo bebí lentamente. Arturo creía que tenía todo el poder porque era el patriarca, la voz fuerte en la cabecera de la mesa.
Creía que al excluirme, me estaba castigando. Pensó que podía herir mis sentimientos, quedarse con mi carne y tener su fiesta. Pero en su arrogancia, en su prisa por humillarme mientras su niña dorada, Rebeca, se reía en el fondo, había olvidado una cosa crucial. Cada servicio, cada bien y cada comodidad que disfrutaban no solo era pagado por mí. Era de mi propiedad. Las cuentas estaban a mi nombre. Las contraseñas eran mías. La responsabilidad legal era mía. Miré el teléfono de nuevo. Apareció una notificación, advertencia de uso de datos, Rebeca, iPhone 14 hectáreas utilizado el 80% de los datos mensuales. Solté una pequeña y seca carcajada. Me dolió el estómago, pero se sintió bien. Están cansados de fingir, susurré a la habitación vacía. De acuerdo, papá. Veamos cuánto disfrutas de la realidad. Para entender por qué esta llamada telefónica fue la opción nuclear, tienes que entender la dinámica de la casa en la que crecí. Arturo fue capataz de una fábrica durante 30 años. Era un hombre que imponía respeto a través del volumen y la intimidación. Era el rey de su castillo, y nos crió para creer que su palabra era ley. Pero cuando la fábrica ofreció paquetes de jubilación anticipada hace 10 años, lo aceptó, asumiendo que su pensión cubriría una vida de lujo. No fue así. Eso fue justo cuando yo estaba obteniendo mi primer gran ascenso en logística. Tenía 24 años, era ambiciosa y ganaba buen dinero. Vi a mis padres luchando, les cortaban la luz, cenaban pasta 5 noches a la semana y di un paso al frente. Yo me encargo de la factura de la luz, papá había dicho, solo hasta que te estabilices. Pondré la camioneta en mi seguro, papá. Es más barato así. Yo haré las compras esta semana, mamá. Solo hasta que, se convirtió en una década. Luego estaba Marta. A mi madre le encantaba la idea de ser una matriarca, pero odiaba el trabajo. Quería ser la abuela que horneaba galletas con ingredientes que yo compraba y celebraba festividades en una casa cuya calefacción yo pagaba, pero no tenía carácter. Se hacía eco de cualquier opinión que Arturo tuviera. Si Arturo pensaba que yo trabajaba demasiado, Marta suspiraba y decía, Natalia, realmente deberías encontrar un marido en lugar de perseguir el dinero. Y finalmente, Rebeca. Rebeca tenía 29 años y se comportaba como si tuviera 16. Era la pequeña, el alma creativa. Había flotado de la escuela de moda a la de cosmetología y luego a la de fotografía, abandonando cada una cuando se volvía demasiado tóxica, lo que significaba que esperaban que llegara a tiempo. Ahora era una influencer. Vivía en la suite principal de la casa de mis padres. Ellos se habían mudado a la habitación de invitados para darle espacio para crear. Conducía un coche para el que yo había sido aval. Comía comida que yo pagaba. Y me odiaba. Me odiaba porque yo era el espejo en el que no quería mirarse. Cada vez que llegaba con mi ropa de trabajo, agotada pero exitosa, era un recordatorio de lo que ella no estaba haciendo. Así que envenenó el pozo. Le susurraba a Arturo que yo era condescendiente. Le decía a Marta que yo los menospreciaba. La ironía era que yo no los menospreciaba. Yo velaba por ellos. Recuerdo un incidente específico hace 3 meses. El calentador se había estropeado en pleno invierno. Arturo me había llamado, presa del pánico. Hace un frío que pela, Natalia. El reparador quiere 70.000 pesos por una unidad nueva. Yo estaba en una reunión con un cliente en Tokio. Salí, arriesgando mi trabajo, y llamé a un contacto que conocía en sistemas de climatización. Les conseguí una unidad nueva instalada ese mismo día, a precio de coste, y pagué la factura al instante. Cuando fui ese fin de semana para comprobarlo, Arturo no dijo gracias. Pateó el nuevo calentador y dijo, maldita cosa, es más ruidosa que la vieja. Tu tipo nos estafó. Rebeca había intervenido desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. Sí, Natalia. Ni siquiera pude grabar mis historias por el ruido. Deberías haber consultado con nosotros primero. Me había tragado mi ira entonces. Me dije a mí misma que la familia es la familia, y que se les ayuda sin importar qué. Me dije que simplemente estaban estresados. Pero acostada en esa cama de hospital, la niebla de la negación finalmente se disipó. No estaban estresados.
Eran parásitos. El antagonista no era solo Arturo y su crueldad. Era todo el ecosistema que yo había sostenido. Arturo era la cara ruidosa y abusiva de ello, pero Rebeca era la arquitecta de mi aislamiento, y Marta era la cómplice silenciosa. Arturo era un hombre que se enorgullecía de ser un hombre hecho a sí mismo y el cabeza de familia. Sin embargo, no había pagado una factura de servicios públicos desde 2014. Paseaba por la ciudad presumiendo de su camioneta, su casa, su exitosa jubilación. Había construido toda su identidad sobre una mentira que yo estaba financiando. Y ahora quería excluirme. Quería humillarme para impresionar a los parientes que venían a la carne asada. Quería parecer el gran hombre que puso a su hija arrogante en su lugar. Lo imaginé en ese momento, sentado en su sillón reclinable, probablemente bebiendo una cerveza que yo pagué, riéndose con Rebeca de cómo me habían cantado las 40. Probablemente estaban planeando el menú para el sábado. ¿Sábado? La carne asada era en 3 días. Abrí mi hoja de cálculo de gastos familiares en mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre las filas de datos. Si yo era una extraña para ellos, si era alguien a quien estaban cansados de fingir que querían, entonces seguramente no querrían aceptar caridad de una extraña. Sería un insulto para el orgullo de Arturo, ¿no? No iba a gritar. No iba a pelear. Ni siquiera iba a devolverles la llamada. En logística, cuando un cliente incumple un contrato o viola los términos del servicio, no enviamos cartas emocionales. Iniciamos una interrupción del servicio. Cortamos la cadena de suministro. Abrí la aplicación de la CFE. No dormí esa noche. El hospital era ruidoso, claro, pero el verdadero ruido estaba en mi cabeza. Pasé las horas entre las 2 de la mañana y el amanecer haciendo lo que mejor sé hacer, auditar. Traté a mi familia como un nodo defectuoso de la cadena de suministro. En mi línea de trabajo, cuando un proveedor se vuelve poco fiable y los costos superan el valor de los bienes recibidos, no te pones sentimental. Miras el contrato, encuentras las cláusulas de salida y lo terminas. Tenía mi portátil. Mi hermana me lo había dejado hacía 2 días, quejándose de que más me valía no pedirle que trajera nada más. Y abrí una nueva hoja de cálculo. La titulé Operación Dosis de Realidad. Primero, inicié sesión en el portal de servicios públicos. La cuenta de la casa familiar, un rancho de 4 dormitorios que Arturo insistía en mantener a pesar de los costos de mantenimiento, estaba a mi nombre. Me había hecho cargo de ella hacía 6 años, cuando Arturo olvidó pagar la factura durante 3 meses y se enfrentaban a un corte en enero. Navegué hasta la pestaña, Estado del servicio. Saldo actual, 0 pesos. Pago automático activo. Dirección de servicio programada, calle Fresnos 1402. Hice clic en Detener servicio. Apareció un cuadro de advertencia, ¿estás seguro? Esto desconectará la energía de la residencia en la fecha seleccionada. Seleccioné la fecha, sábado, 15 de julio, el día de la carne asada. Seleccioné el intervalo de tiempo, de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. A Arturo le gustaba servir la comida a la 1 de la tarde en punto. Necesitaba el ahumador eléctrico para el pecho de res, los enormes ventiladores comerciales para mantener el patio fresco y el sistema de sonido exterior especializado para poner a todo volumen su lista de rock clásico. Hice clic en Confirmar. A continuación, Internet. El paquete de fibra óptica que Rebeca insistía en que necesitaba para sus subidas. Lo cancelé, efectivo el viernes a medianoche. No habría wifi para los invitados. Ni streaming, ni publicación de historias. Luego vino la parte más difícil, puramente desde un punto de vista sentimental, la camioneta. Era una Ford Lobo Platinum. Precioso interior de cuero, totalmente equipada. Arturo trataba esa camioneta mejor que a sus hijos. La lavaba 2 veces por semana, pero su buró de crédito estaba por los suelos debido a una aventura empresarial, un esquema piramidal en el que cayó en 2018. Así que, el arrendamiento estaba a mi nombre. Yo pagaba los 11.000 pesos al mes. Yo pagaba el seguro. Inicié sesión en el portal de Ford Credit México. Al arrendamiento le quedaban 4 meses antes de la opción de compra. Leí la letra pequeña sobre la terminación anticipada. Podía hacer una entrega voluntaria.
Afectaría ligeramente mi puntaje de crédito, pero tenía uno excelente. Podía asumir el golpe. Pero entonces vi otra opción, programar recogida de fin de arrendamiento. No necesitaba entregarla antes de tiempo y arruinar mi crédito. Solo necesitaba ejercer mi derecho como arrendataria para reclamar el activo. Inicié una solicitud de recuperación del vehículo por conductor no autorizado. Técnicamente, Arturo ya no figuraba como el conductor principal en la póliza de seguro. Era yo. Él era un operador permitido, un permiso que estaba a punto de revocar. Organicé un servicio de grúa, un contratista privado que usábamos en el trabajo para la recuperación de vehículos de la flota. Lo programé para el lunes por la mañana. No quería arruinarles todo el fin de semana con lo de la camioneta. La falta de electricidad sería suficiente para el sábado. La camioneta sería la cura para la resaca del lunes por la mañana. Mientras profundizaba en los extractos bancarios para asegurarme de haber captado todos los pagos automáticos, noté algo extraño. Había un cargo recurrente en mi tarjeta de crédito secundaria, la que le había dado a Marta para, solo emergencias, hacía 3 años cuando necesitaba recoger recetas. Transacción pendiente, Sephora, 4.200 pesos transacción pendiente, El Palacio de Hierro, 3.000 pesos transacción pendiente, La Europea, 5.300 pesos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta tarjeta no era solo para emergencias. La habían estado usando durante meses. Retrocedí en el historial. Miles de pesos. Maquillaje, alcohol, ropa. Hice clic en los detalles de la transacción del cargo de La Europea. Tenía fecha de ayer. Estaban comprando el alcohol para la fiesta a la que no estaba invitada usando mi tarjeta de crédito. No era solo un aguafiestas. Era la proveedora de catering. Cogí mi teléfono y llamé al departamento de fraudes de la tarjeta de crédito. Quisiera reportar actividad no autorizada, le dije al agente, mi voz firme y fría. Y necesito cancelar esta tarjeta inmediatamente. No envíen un reemplazo a la dirección que figura en el archivo. Esa dirección está comprometida. Para cuando salió el sol, había desmantelado toda la infraestructura financiera de calle Fresnos 1402. Me recosté contra las almohadas, agotada pero extrañamente llena de energía. Había detenido la hemorragia. Me dieron el alta el viernes por la tarde. No fui a casa de mis padres. Tomé un Uber a mi propio apartamento, un santuario tranquilo y moderno en el centro de Monterrey que mi familia rara vez visitaba porque aparcar era un lío. El sábado llegó con una ola de calor. Hacía 35 grados con un 90% de humedad, un manto de calor sofocante y agobiante. Me senté en mi sala de estar con aire acondicionado bebiendo té helado, mi teléfono sobre la mesa de centro. Las 12 del mediodía llegaron y pasaron. La 1 de la tarde imaginé la escena. El pecho de res estaría a medio hacer en el ahumador eléctrico. Los invitados tías, tíos, primos que no había visto en un año estarían llegando. Arturo estaría presidiendo, cerveza en mano, probablemente haciendo una broma sobre cómo Natalia no pudo venir. Está demasiado ocupada siendo una directora ejecutiva. Rebeca estaría tratando de grabar un TikTok de la mesa puesta. 1:30 de la tarde. Mi teléfono se iluminó. Llamada entrante, papá. Dejé que sonara. Volvió a sonar inmediatamente. Luego un mensaje de Rebeca, ¿olvidaste pagar la factura? Se acaba de ir la luz. ¡Qué vergüenza! Tomé un sorbo de mi té. No respondí. Luego una llamada de Marta. Luego Arturo otra vez. Finalmente, a la 1:45 de la tarde, contesté. ¿Hola? Natalia. Arturo no solo habló, explotó. Podía escuchar el ruido de fondo, no música y risas, sino murmullos confusos y el pitido distintivo de un detector de humo con la batería baja. Se fue la luz. El ahumador se paró, el aire acondicionado está apagado. Tenemos 30 personas aquí y esto es una sauna. O dije con calma. Eso suena desafortunado. ¿Desafortunado? Es un desastre. La carne se va a echar a perder. Revisé el interruptor. Está bien. ¿Pagaste la factura? Apuesto a que olvidaste pagar la maldita factura con tu drama de la cirugía.
No lo olvidé, papá, dije. Mantuve mi voz baja, suave, profesional. La cancelé. Hubo un silencio al otro lado, tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué hiciste qué? Cancelé el servicio, repetí. Estuve revisando mis finanzas mientras estaba en el hospital, ya sabes, como tenía tanto tiempo libre al no ir a la carne asada. Y me di cuenta de que estaba pagando por una casa en la que no vivo, para una fiesta a la que no soy bienvenida. ¿Estás loca?, rugió Arturo. La pretensión del patriarca amable se desvaneció. Ahora era el matón. Vuelve a conectarla ahora mismo. El tío Gerardo está aquí. La comida está cruda. No se estás avergonzando. Creo que te estás avergonzando a ti mismo, papá, repliqué. Me dijiste que todos estaban cansados de fingir que yo les gustaba. Bueno, lo acepté. Y como ya no somos cercanos, supuse que no te sentirías cómodo aceptando caridad de alguien a quien desprecias. Así funciona el orgullo, ¿verdad? Esto no es caridad, es un deber familiar, gritó. Escuché a Rebeca chillar en el fondo. Mi transmisión en vivo se cortó. Mi wifi se ha ido. El deber es mutuo, dije. ¿Querías que me fuera? Me he ido. Y mi cartera se fue conmigo. Tienes una pensión, papá. Estoy segura de que puedes llamar a la CFE y abrir una cuenta a tu nombre. Quizás puedan acelerar una conexión para el lunes. El lunes, sonaba como si se estuviera ahogando. Tenemos invitados ahora. Entonces supongo que será mejor que pidan pizza. Ah, espera. No uses la tarjeta de crédito azul. La denuncié como robada ayer. ¿La denunciaste como robada? Su voz bajó a un susurro peligroso. Marta estaba en la tienda. Lo vi, dije. La europea, 5.300 pesos en una tarjeta para emergencias médicas. Eso es fraude, papá. La cancelé. Pequeña malagradecida. Espetó. ¿Vas a volver a conectar la luz o qué? Interrumpí, mi voz endureciéndose. ¿Volverás a desinvitarme? No tienes ninguna ventaja, Arturo. ¿Ninguna? Disfruta del calor. Colgué. Puse mi teléfono en no molestar y abrí un libro, pero no leí. Miré la pared, mi corazón acelerado. Era la primera vez en mi vida que le colgaba. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina de la libertad. El silencio del fin de semana fue ensordecedor, pero no pacífico. Sabía que estaban luchando. Revisé mis redes sociales el domingo por la mañana. Rebeca me había bloqueado, pero yo tenía una cuenta anónima que usaba para investigación de mercado. Busqué su perfil. Había publicado un vídeo largo y lloroso a través de sus datos móviles desde el estacionamiento de un Starbucks. Algunas personas son tan tóxicas, lloraba a la cámara, secándose una lágrima seca. Mi propia hermana sabotó nuestra reunión familiar. Literalmente cortó la luz porque estaba celosa de no ser el centro de atención. Mi papá está desconsolado. Somos víctimas de abuso financiero. Los comentarios eran una mezcla de simpatía y confusión. Dios mío, qué horrible, y espera, ¿por qué ella paga tu factura de la luz si es la casa de tu papá? Rebeca estaba borrando las preguntas más rápido de lo que podían aparecer. Estaban tratando de controlar la narrativa. Me estaban pintando como la solterona vengativa y loca que arremetió porque no era amada. Estaban movilizando a la familia extendida. Tenía 3 llamadas perdidas de la tía Lidia, probablemente llamando para sermonearme sobre respetar a mis mayores. Pero yo no había terminado. Lunes por la mañana, 8 de la mañana, conduje hasta la casa. Aparqué mi modesto sedán al otro lado de la calle, 2 casas más abajo. No iba a entrar. Solo estaba allí para firmar el papeleo. A las 8:15 de la mañana, llegó la grúa de plataforma. Era un vehículo enorme, amarillo y ruidoso. El conductor, un hombre corpulento llamado Miguel, con quien había hablado por teléfono, se detuvo justo enfrente de la entrada donde la Lobo Platinum brillaba bajo el sol de la mañana. Salí de mi coche y me acerqué. La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Arturo salió, todavía en pijama y con una camiseta manchada. Parecía demacrado.
El calor sin aire acondicionado durante 2 días debió haber sido brutal. ¿Qué demonios es esto?, gritó Arturo, bajando por la entrada. Aleja esa grúa de mi entrada. Miguel, el conductor, salió con un portapapeles. Estaba tranquilo, profesional y era el doble de grande que Arturo. Recogiendo una Ford Lobo Platinum de 2022. La arrendataria solicitó la recuperación. ¿Arrendataria? Arturo se puso morado. Yo soy el propietario. Esa es mi camioneta. En realidad dije, subiendo a la acera, no lo es. Arturo se dio la vuelta bruscamente. Me miró con puro odio. Tú. Marta y Rebeca aparecieron en la puerta. Rebeca tenía su teléfono fuera, filmando. Ahora intentas robarle su camioneta, gritó Rebeca para su audiencia. Miren esto, chicos. Está literalmente robando nuestra propiedad. No es su propiedad, dije, lo suficientemente alto para que el vecino, el señor Hernández, que estaba regando su césped, pudiera oír. El arrendamiento está a mi nombre, Natalia Vance. Yo pago los 11.000 pesos al mes. Yo pago el seguro. Y como estoy cansada de fingir, estoy cansada de pagar por una camioneta que no conduzco. Tú me la diste, gritó Arturo, acercándose a mí. Miguel se interpuso entre nosotros, con los brazos cruzados. Te dejé usarla, lo corregí. Bajo la suposición de que eras mi padre que me amaba. Pero como solo soy un aguafiestas y una cuenta bancaria, el trato se acabó. Yo pagué por las mejoras, gritó Arturo, desesperado ahora. Yo le puse el kit de elevación. Yo le puse el revestimiento de la caja. ¿Con qué dinero, papá?, pregunté. Saqué una pila de papeles doblados de mi bolso. Con el dinero del préstamo para reparaciones del hogar para el que me pediste que fuera aval hace 3 años, el que dijiste que era para un techo nuevo. Sostuve el extracto bancario que había desenterrado durante mi auditoría del sábado. Lo investigué, papá. El techo nunca fue reemplazado. Lo parcheaste. Los 250.000 pesos. Fueron a caliente.mx y a una tarifa de consultoría para el negocio de Rebeca. Rebeca bajó su teléfono. Su rostro se puso pálido. Eso es mentira, gritó Marta desde el porche, encontrando su voz. Lo usamos para la casa. Los registros bancarios no mienten, mamá, dije, agitando el papel. Revisé el historial de transferencias. No solo me usaron para las facturas. Me estafaron. Mintieron sobre reparaciones para obtener efectivo para apostar y jugar a ser una influencer de mentira. Arturo miró a los vecinos. El señor Hernández estaba boquiabierto. La ilusión del exitoso capataz jubilado se estaba resquebrajando en tiempo real. No puedes llevarte la camioneta, susurró Arturo, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo. La necesito. Tengo recados. Tienes piernas, dije fríamente. Me volví hacia Miguel. Llévatela. No. Arturo se abalanzó sobre la manija de la puerta de la Lobo Platinum. No te voy a dar las llaves. Tengo el juego de repuesto, dije, lanzándoselas a Miguel. Miguel las atrapó, saltó a la cabina y encendió el motor. El rugido del quinto 8, normalmente el orgullo y la alegría de Arturo, ahora sonaba como una sentencia de muerte. Mientras la camioneta era cargada en la plataforma, Arturo permaneció en la entrada, derrotado, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Pero no había remordimiento en su rostro. Era pánico. Natalia, dijo, su tono cambiando a una súplica patética. Natalia, espera. Hablemos de esto. Estás exagerando. Podemos arreglarlo. Los vecinos están mirando. Que miren, dije. Quizás puedan explicarte por qué el fraude es una mala idea. Pero mientras Miguel aseguraba las cadenas, Rebeca corrió por la entrada, con su teléfono de nuevo en alto. Te crees muy lista, siseó, con la lente de la cámara a centímetros de mi cara. Espera a que todos se enteren de que abandonaste a tus padres enfermos. Voy a arruinarte. Miré a la lente de su teléfono, luego a Arturo, luego al lugar vacío donde solía estar la camioneta. No tienes que arruinarme, Rebeca, dije con calma. Simplemente dejé de salvarte.
Me di la vuelta para volver a mi coche, pero Arturo gritó una última cosa. Si te vas ahora, estás fuera del testamento. No recibirás nada. La casa, los bonos, todo va para Rebeca. Me detuve. Me di la vuelta lentamente. ¿El testamento?, pregunté, una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Papá, ¿de verdad crees que no lo sé? ¿Saber qué? Hice una búsqueda del título de propiedad de la casa esta mañana, dije. El último clavo en el ataúd. No tienes una casa que dejarle a nadie. La convocatoria llegó el martes, no de Arturo o Rebeca, sino de la tía Lidia. Lidia era la hermana mayor de mi padre, la autoproclamada matriarca del clan extendido. Era una mujer que creía en mantener las apariencias por encima de todo, y me había convocado a lo que denominó una mediación familiar. Tienes que venir aquí, Natalia había dicho, su voz goteando autoridad decepcionada. Tus padres están sentados en la oscuridad. Tu padre se está agarrando el pecho. Estamos todos aquí. Tienes que mirarlos a los ojos y explicar por qué estás tratando de matarlos. Podría haberme negado. Podría haber bloqueado su número y haberme quedado en mi fresco y tranquilo apartamento, pero la contadora que hay en mí necesitaba cerrar los libros correctamente. No podía dejar el libro mayor abierto. Necesitaba presentar la auditoría final. Llegué a calle Fresnos 1402 a las 6 de la tarde. La escena era casi patética. Un ruidoso generador de gasolina, probablemente prestado del tío Gerardo, estaba traqueteando en el césped delantero, pasando un único cable de extensión por la ventana delantera. El césped, normalmente cuidado por un servicio que yo pagaba, ya se veía descuidado. Entré. La casa era sofocante. El generador solo alimentaba un ventilador de caja y el refrigerador. El aire acondicionado central estaba completamente silencioso. En la sala de estar, parecía un tribunal. Arturo estaba sentado en su sillón reclinable, con aspecto desinflado y sudoroso, sosteniendo un paño húmedo en la frente. Marta lloraba suavemente en el sofá. Rebeca estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con aire petulante, mientras que la tía Lidia, el tío Gerardo y dos primos estaban de pie con los brazos cruzados, formando un muro de juicio. Ya está aquí, murmuró Rebeca, sin levantar la vista de su teléfono. Natalia, la tía Lidia, dio un paso adelante. Estoy horrorizada. Verdaderamente horrorizada. Sabía que estabas centrada en tu carrera, pero no pensé que fueras desalmada. Mira a tu padre. Está destrozado. Parece acalorado, dije con calma, permaneciendo de pie cerca de la entrada. Quizás debería pagar la factura de la luz. Esto no se trata de facturas, ladró el tío Gerardo. Se trata de respeto. Le quitaste su camioneta. Les cortaste los recursos. Estas personas te criaron. Yo los crié a ellos, corregí, mi voz firme. Durante 10 años, he cargado con esta familia. He pagado cada factura importante. Los he sacado de deudas. Y a cambio, me dijeron que era una aguafiestas y que todos estaban cansados de fingir que yo les gustaba. Así que dejé de pagar por el privilegio de ser insultada. Eso fue solo hablar por hablar, se quejó Arturo desde la silla. La gente dice cosas cuando está estresada. No tenías que irte al extremo. No fue estrés, papá. Fue la verdad. Lo dijiste en alta voz mientras te reías, repliqué. Pero ya hemos superado eso. Mencionaste el testamento el lunes. Amenazaste con desheredarme y dejarle la casa a Rebeca. Caminé hacia la mesa de centro y dejé caer un sobre de manila grueso sobre ella. El sonido resonó en la habitación silenciosa. ¿Qué es esto?, preguntó la tía Lidia, mirando el sobre con recelo. La verdad, dije. Papá intentó amenazarme con mi herencia. El problema es que no hay herencia. Arturo no es el dueño de esta casa. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el generador de afuera pareció calmarse. Claro que soy el dueño, gritó Arturo, incorporándose, su rostro enrojecido. Pagué la hipoteca en el 98. Lo hiciste, asentí. Y luego, hace 5 años, sacaste una hipoteca inversa con un prestamista depredador porque querías invertir en esa oportunidad cripto de la que te habló tu amigo. ¿Recuerdas?
Falsificaste la firma de mamá en los formularios de consentimiento. Marta dejó de llorar. Levantó la cabeza, sus ojos muy abiertos. ¿Qué? No quería sacar este tema, continué, dirigiéndome a la habitación pero mirando directamente a Arturo. Lo descubrí hace 3 años cuando un aviso de morosidad llegó a mi correo electrónico porque mi nombre está asociado a las cuentas de servicios públicos de esta dirección. El prestamista pensó que yo era la propietaria. Investigué. Papá tomó un pago único de casi 3.4 millones de pesos contra el valor de la casa. 3.4 millones de pesos, jadeó Rebeca. ¿Dónde están? Se fueron, dije. Apostados. Perdidos en malas inversiones. Gastados en mantener la imagen del jubilado adinerado. Señalé los documentos. Los términos de la hipoteca inversa son estrictos. Tienes que mantener la propiedad. Tienes que pagar los impuestos sobre la propiedad y el seguro. Yo he estado pagando el seguro, papá. También detuve eso el lunes. Arturo parecía encogerse en la silla. Su fanfarronería había desaparecido. Parecía un animal acorralado. Además, añadí, dando el golpe final, el contrato establece que si la casa no es la residencia principal del prestatario, o si el prestatario no puede mantener los servicios públicos y el mantenimiento, el préstamo vence de inmediato. Con la luz cortada y el seguro caducado, el prestamista será notificado en un plazo de 30 días. Ejecutarán la hipoteca. Tú. No puedes permitir que eso suceda, tartamudeó la tía Lidia, mirando de mí a Arturo. Natalia, tienes dinero. Puedes arreglar esto. Puedes pagar el seguro. Puedes pagar los servicios públicos. Podrías en ti. ¿Pero por qué lo haría? Rebeca es la heredera, ¿verdad? La casa es para ella. Bueno, aquí está la realidad, la casa tiene un valor neto negativo. Si papá muere o se muda, el banco se la queda. Rebeca, no vas a heredar una casa. Vas a heredar un aviso de desalojo. Rebeca se puso de pie, con los puños apretados. Se volvió hacia Arturo. Papá, ¿es eso cierto? ¿Gastaste el dinero? Dijiste que tenías una cartera de inversiones. Estaba tratando de construir algo, gritó Arturo, su voz quebrándose. Estaba tratando de hacerme rico para nosotros. Estabas apostando, espeté, y ahora se acabó. La mascarada ha terminado. Miré a la tía Lidia. ¿Querías mediar? Aquí está el acuerdo, Arturo y Marta están en la quiebra. Viven en una casa que pertenece al banco, quemando gasolina que no pueden pagar, esperando una ejecución hipotecaria. Yo soy la única razón por la que duraron tanto, y he terminado. Natalia, por favor, dijo finalmente Marta. Su voz temblaba. Se puso de pie y me tendió una mano. Por favor, lo sentimos. No deberíamos haber dicho esas cosas. Te necesitamos. No podemos perder la casa. ¿A dónde iremos? No lo sé, mamá, dije, sintiendo una extraña y hueca tristeza en mi pecho. No era culpa. Era lástima. Quizás puedan quedarse con la tía Lidia. Parece muy preocupada por el deber familiar. La tía Lidia dio un brusco paso atrás, sus ojos se abrieron con pánico. Espera un momento, no tengo espacio. Ahí lo tienen, dije, cogiendo mi bolso. Todos son familia hasta que llega la cuenta. Adiós. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, comenzaron los gritos. Ya no estaban dirigidos a mí. Rebeca le estaba gritando a Arturo. Marta sollozaba. El tío Gerardo gritaba sobre el generador. Salí al aire húmedo de la tarde, me subí a mi coche y me fui. No miré atrás. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Sin mi escudo financiero, la realidad se estrelló contra calle Fresnos 1402 como un maremoto. No necesité hacer nada más. La gravedad se hizo cargo. En una semana, el prestamista fue notificado del seguro caducado. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzaron más rápido de lo que esperaba, probablemente porque habían estado buscando una razón para embargar el activo durante años. Arturo intentó luchar, pero no tenía dinero para un abogado. Me llamó 7 veces al día durante la primera semana.
Mensajes de voz que iban desde la rabia gritada, traidora desagradecida, hasta el sollozo patético: Natalia, nena, por favor, soy un hombre viejo. No puedes dejar que viva en la calle. No bloqueé los números. Los archivé. Los necesitaba para la orden de alejamiento que finalmente tuve que solicitar cuando Arturo apareció en el edificio de mi oficina, tratando de gritar a los guardias de seguridad para que lo dejaran entrar. Ese fue un punto de inflexión para mí. Ver a mi padre, el hombre que solía aterrorizarme con su voz estruendosa, siendo escoltado fuera de las instalaciones por un guardia de seguridad de 20 años llamado David, rompió la última cadena de miedo que tenía. No era un monstruo. Solo era un hombre triste y enojado que había tomado malas decisiones. La casa fue embargada 2 meses después. El drama familiar se derramó en las redes sociales, por supuesto. Rebeca intentó cambiar la narrativa de nuevo, pero le salió el tiro por la culata. Cuando publicó sobre estar sin hogar, la gente desenterró sus publicaciones antiguas, los viajes caros, los bolsos de diseñador, la camioneta, y le preguntó por qué no los vendía. Fue expuesta como una fraude. Terminó mudándose con un novio que solo conocía desde hacía 3 semanas. Lo último que supe es que eso no duró, y estaba durmiendo en sofás de amigos de la secundaria que estaban perdiendo rápidamente la paciencia con ella. Arturo y Marta se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento subsidiado de una habitación al otro lado de la ciudad. Fue una caída drástica desde el rancho de 4 dormitorios. Su círculo social se evaporó. La tía Lidia y el tío Gerardo dejaron de invitarlos, afirmando que no querían meterse en medio. Pero en realidad, estaban aterrorizados de que Arturo les pidiera dinero. En cuanto a mí, el silencio en mi vida ya no era solitario. Era pacífico. Había pasado toda mi vida adulta preparándome para el impacto, esperando la siguiente crisis, la siguiente factura, la siguiente demanda. Ahora mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. 2 semanas después de que la ejecución hipotecaria finalizara, me reuní con mi amiga Sara para cenar. Sara había sido mi compañera de cuarto en la universidad, la única persona que me había dicho durante años que mi familia era tóxica. Yo siempre la había ignorado, defendiéndolos. Nos sentamos en el patio de un bonito restaurante italiano. Pedí una botella de vino, un Barolo caro que nunca habría comprado antes porque papá necesita dinero para el pago de la camioneta. Por la libertad, dijo Sara, levantando su copa. Por la realidad, respondí, chocando mi copa contra la suya. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos buscando en mi rostro signos de arrepentimiento. Tomé un sorbo del vino. Era rico, complejo y perfecto. Siento como si acabara de dejar una mochila llena de piedras que he estado cargando desde que tenía 22 años, dije. Honestamente, extraño la idea de ellos, Sara. Extraño la idea de tener un padre que esté orgulloso de mí y una hermana que sea mi amiga. Pero no los extraño a ellos. Ese es el duelo, dijo Sara suavemente. Estás de luto por la familia que merecías, no por la que tenías. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Fue un gesto pequeño, pero significó más para mí que 1000, te quiero, vacíos de mi padre. Esa fue mi reconciliación. No con los abusadores que me veían como un cajero automático, sino con la parte de mí misma que creía que tenía que pagar por amor. Finalmente había aprendido la lección más importante de la logística de la cadena de suministro: no se puede sostener un sistema que no produce más que desperdicio. Hay que cortar la línea. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Nati, soy mamá. Estamos en el apartamento. El aire acondicionado también está roto aquí. Papá lo está pasando muy mal. Por favor, solo 8.500 pesos. Aprendimos la lección. Te queremos. Miré el mensaje. Miré la palabra, queremos, añadida al final como una etiqueta de precio. No sentí ira. No sentí tristeza. Simplemente me sentí harta. Presioné, bloquear. Luego me serví otra copa de vino y pedí los calamares. Tenía una vida que vivir, y por primera vez en mucho tiempo, realmente podía permitirme disfrutarla.